Capítulo 17. Cuando Abraham llegó a tener 99 años de edad, entonces se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y resulta exento de tacha. Y ciertamente daré mi pacto entre mí y ti, para que te multiplique muchísimo. Con eso Abraham cayó sobre su rostro, y Dios continuó hablando con él, diciendo: En cuanto a mí, mira, mi pacto es contigo, y ciertamente llegarás a ser padre de una muchedumbre de naciones. Y ya no te llamarás más por el nombre Abraham, y tu nombre tiene que llegar a ser Abraham, porque padre de una muchedumbre de naciones de seguro te haré yo. Y ciertamente te haré fructífero en sumo grado, y de veras haré que llegues a ser naciones, y reyes saldrán de ti. Y ciertamente pondré por obra mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, según sus generaciones, para un pacto hasta tiempo indefinido, para resultar ser Dios a ti y a tu descendencia después de ti. Y ciertamente te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus residencias como forastero, sí, toda la tierra de Canaán, por posesión hasta tiempo indefinido. Y ciertamente resultaré ser Dios a ellos. Y Dios le dijo además a Abraham: En cuanto a ti, tú has de guardar mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, según sus generaciones. Este es mi pacto que ustedes guardarán, entre mí y ustedes, incluso tu descendencia después de ti. Todo varón de ustedes tiene que ser circuncidado, y tienen que ser circuncidados ustedes en la carne de su prepucio, y esto tiene que servir como señal del pacto entre mí y ustedes. Y todo varón de ustedes que tenga 8 días de edad tiene que ser circuncidado, según sus generaciones, cualquiera nacido en la casa y cualquiera comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Sin falta tiene que ser circuncidado todo el nacido en tu casa y todo el comprado con dinero tuyo. Y mi pacto en la carne de ustedes tiene que servir de pacto hasta tiempo indefinido. Y el varón incircunciso que no quiera circuncidarse la carne de su prepucio, esa misma alma tiene que ser cortada de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Y pasó Dios a decirle a Abraham: En cuanto a Sarai tu esposa, no debes llamarla por el nombre Sarai, porque su nombre es Sara. Y ciertamente la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Y ciertamente la bendeciré, y ella de veras llegará a ser naciones, reyes de pueblos provendrán de ella. Ante esto, cayó Abraham sobre su rostro y se puso a reír y decir en su corazón: A un hombre de 100 años de edad le nacerá un hijo. Y Sara, sí, una mujer de 90 años de edad, dará a luz. Después le dijo Abraham al Dios verdadero: Oh, que viviera Ismael delante de ti. A lo cual dijo Dios: Sara tu esposa realmente te está dando a luz un hijo, y tienes que llamarlo por nombre Isaac. Y ciertamente estableceré mi pacto con él, por pacto hasta tiempo indefinido para su descendencia después de él. Pero tocante a Ismael, te he oído. Mira, ciertamente lo bendeciré, y lo haré fructífero, y lo multiplicaré muchísimo. Ciertamente producirá él 12 principales, y de veras haré que llegue a ser una nación grande. Sin embargo, mi pacto lo estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz a este tiempo señalado, el año próximo. Con eso acabó Dios de hablar con él y subió de cerca de Abraham. Entonces procedió Abraham a tomar a Ismael su hijo y a todos los hombres nacidos en su casa y a todos los comprados con dinero suyo, a todo varón entre los hombres de la casa de Abraham, y se puso a circuncidar la carne de su prepucio en aquel mismo día, tal como había hablado Dios con él. Y tenía Abraham 99 años de edad cuando le fue circuncidada la carne de su prepucio. E Ismael su hijo tenía 13 años de edad cuando le fue circuncidada la carne de su prepucio. En aquel mismo día
fue circuncidado a Abraham, y también Ismael su hijo. Y todos los hombres de su casa, todo nacido en la casa y todo comprado de extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. En aquel mismo día fue circuncidado a Abraham, y también Ismael su hijo. Y todos los hombres de su casa, todo nacido en la casa y todo comprado de extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Capítulo 18. Después se le apareció Jehová entre los árboles grandes de Mamre, mientras estaba él sentado a la entrada de su tienda, como al calor del día. Cuando alzó sus ojos, entonces miró, y allí estaban 3 hombres de pie a alguna distancia de él. Cuando alcanzó a verlos, echó a correr a su encuentro desde la entrada de la tienda y procedió a inclinarse a tierra. Entonces dijo: Jehová, si pues he hallado favor a tus ojos, sírvete no pasar de largo a tu siervo. Que se tome un poco de agua, por favor, y se les tiene que lavar los pies. Entonces, recuéstense debajo del árbol, y permítaseme traer un pedazo de pan y refresquen sus corazones. Después de eso, pueden pasar adelante, porque por eso es que han pasado por este camino a su siervo. A lo cual dijeron: Está bien, puedes hacer tal como has hablado. De modo que Abraham fue apresurándose a la tienda a Sara y dijo: Apresúrate, toma 3 medidas de sea de flor de harina, amásala y haz tortas redondas. Entonces corrió Abraham a la vacada y procedió a tomar un toro joven, tierno y bueno, y a dárselo al servidor, y éste fue apresurándose a aderezarlo. Entonces tomó mantequilla y leche y el toro joven que había aderezado y lo puso delante de ellos. Entonces él mismo se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol, mientras ellos comían. Ahora le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? A lo cual dijo: Aquí, en la tienda. De modo que continuó él: Seguramente voy a volver yo a ti el año próximo a este tiempo. Y mira, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Ahora bien, Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, y ésta estaba detrás del hombre. Y Abraham y Sara eran viejos, avanzados en años. A Sara le había cesado la menstruación. Por eso empezó a reírse Sara dentro de sí misma, diciendo: Después que estoy gastada, verdaderamente tendré placer, siendo viejo mi señor además. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿Por qué fue que se rió Sara, diciendo: ¿Es que de veras y ciertamente daré a luz, aunque he envejecido? ¿Hay cosa alguna demasiado extraordinaria para Jehová? Al tiempo señalado volveré a ti, el año próximo a este tiempo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara empezó a negarlo, diciendo: No me reí, pues tenía miedo. A lo cual dijo él: No, pero sí te reíste. Más tarde se levantaron de allí los hombres y miraron abajo hacia Sodoma, y Abraham iba andando con ellos para acompañarlos. Y dijo Jehová: ¿Estoy yo manteniendo encubierto de Abraham lo que estoy haciendo? Pues Abraham seguramente llegará a ser una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra tendrán que bendecirse por medio de él. Porque he llegado a conocerlo a fin de que mande a sus hijos y a su casa después de él, de modo que verdaderamente guarden el camino de Jehová para hacer justicia y juicio, a fin de que Jehová ciertamente haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Por consiguiente, dijo Jehová: El clamor de queja acerca de Sodoma y Gomorra es ciertamente fuerte, y su pecado es ciertamente muy grave. Estoy completamente resuelto a bajar para ver si obran del todo conforme al clamor acerca de ello que ha llegado a mí, y si no, podré llegar a saberlo. Entonces los hombres se volvieron de allí y procedieron a irse a Sodoma. Pero en cuanto a Jehová, él todavía estaba en pie delante de Abraham. Entonces se aproximó a Abraham y empezó a decir: ¿Verdaderamente barrerás al justo con el inicuo? Supongamos que haya 50 hombres justos en medio de la ciudad.
Los barrerás, pues, y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que están en él. Es inconcebible de ti que estés obrando de esta manera para hacer morir al justo con el inicuo, de modo que tenga que ocurrirle al justo lo mismo que le ocurre al inicuo. Es inconcebible de ti. ¿El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es recto? Entonces dijo Jehová: si hallar en Sodoma 50 hombres justos en medio de la ciudad, ciertamente perdonaré a todo el lugar, por causa de ellos. Pero Abraham pasó a contestar y decir: por favor, mira que he tomado a mi cargo hablar a Jehová, cuando soy polvo y ceniza. Supongamos que de los 50 justos faltasen 5. ¿Arruinarás por los 5 a toda la ciudad? A lo cual dijo: no la arruinaré si hallo allí 45. Pero volvió a hablarle de nuevo y dijo: supongamos que se hallen allí 40. A su vez dijo: no lo haré por causa de los 40. Pero él continuó: que Jehová, por favor, no se encienda en ira, sino que se me permita seguir hablando. Supongamos que se hallen allí 30. A su vez dijo: no lo haré si hallo allí 30. Pero él continuó: por favor, mira que he tomado a mi cargo hablarle a Jehová. Supongamos que se hallen allí 20. A su vez dijo: no la arruinaré por causa de los 20. Por fin dijo: que Jehová, por favor, no se encienda en ira, sino que se me permita hablar esta sola vez. Supongamos que se hallen allí 10. A su vez dijo: no la arruinaré por causa de los 10. Entonces Jehová procedió a irse cuando hubo acabado de hablarle a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. A su vez dijo: no la arruinaré por causa de los 10. Entonces Jehová procedió a irse cuando hubo acabado de hablarle a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Capítulo 19. Ahora bien, llegaron los 2 ángeles a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot alcanzó a verlos, entonces se levantó para ir a su encuentro y se inclinó rostro a tierra. Y procedió a decir: por favor, ahora, señores míos, desvíense, por favor, a casa de su siervo y quédense toda la noche y que se les laven los pies. Luego tienen que levantarse temprano y seguir viajando por su camino. A lo que dijeron ellos: no, sino que en la plaza pública nos quedaremos toda la noche. Pero él les instó mucho, de modo que se desviaron a él y entraron en su casa. Entonces les hizo un banquete y coció tortas no fermentadas y se pusieron a comer. Antes que pudieran acostarse, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, cercaron la casa, desde el muchacho hasta el anciano, toda la gente en una chusma. Y siguieron llamando a Lot y diciéndole: ¿dónde están los hombres que entraron contigo esta noche? Sácanoslos para que tengamos ayuntamiento con ellos. Por fin, Lot salió a ellos a la entrada, pero cerró la puerta tras sí. Entonces dijo: por favor, hermanos míos, no obren mal. Por favor, miren que tengo 2 hijas que nunca han tenido coito con hombre. Por favor, déjenme sacárselas a ustedes. Entonces, háganles lo que le parezca bien a sus ojos. Solo no hagan nada a estos hombres, porque es por eso que han venido bajo la sombra de mi techo. A lo que dijeron: échate allá atrás. Y añadieron: este hombre solitario vino acá a morar como forastero y no obstante realmente quiere hacer de juez. Ahora vamos a hacerte peor a ti que a ellos. Y con ímpetu vinieron echándose pesadamente sobre el hombre, sobre Lot, y estaban acercándose para forzar la puerta. De modo que los hombres alargaron su mano y metieron a Lot consigo dentro de la casa, y cerraron la puerta. Pero a los hombres que estaban a la entrada de la casa, los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor,
de modo que se rendían tratando de hallar la entrada. Entonces le dijeron los hombres a Lot: ¿tienes a alguien más aquí? Yerno, y tus hijos y tus hijas, y cuantos sean tuyos en la ciudad, sácalos del lugar, pues estamos arruinando este lugar, porque el clamor contra ellos se ha hecho fuerte delante de Jehová, de modo que Jehová nos envió para arruinar la ciudad. Por lo tanto salió Lot y empezó a hablar a sus yernos que habían de tomar a sus hijas, y siguió diciendo: levántense, sálganse de este lugar, porque Jehová está arruinando la ciudad. Pero a los ojos de sus yernos parecía como hombre que bromeaba. No obstante, cuando ascendió el alba, entonces los ángeles se pusieron a apremiar a Lot, diciendo: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que se hallan aquí, por temor de que seas barrido en el error de la ciudad. Cuando siguió demorándose, entonces, en la compasión de Jehová sobre él, los hombres asieron la mano de él, y la mano de su esposa, y las manos de sus 2 hijas, y procedieron a sacarlo y a estacionarlo fuera de la ciudad. Y aconteció que tan pronto como los hubieron sacado a las afueras, él empezó a decir: escapa por tu alma, no mires atrás, y no te detengas en todo el distrito. Escapa a la región montañosa por temor de que seas barrido. Entonces les dijo Lot: eso no, por favor, Jehová, por favor, pues tu siervo ha hallado favor a tus ojos, de modo que estás engrandeciendo tu bondad amorosa, la cual has ejercido conmigo para conservar viva mi alma. Pero yo no puedo escapar a la región montañosa por temor de que la calamidad se mantenga cerca de mí y yo ciertamente muera. Por favor, pues esta ciudad está cerca para huir allá y es cosa pequeña. Permítaseme, por favor, escapar allá. No es cosa pequeña, y mi alma seguirá viviendo. Así es que le dijo: mira que verdaderamente te muestro consideración hasta este grado también, al no derribar la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa allá, porque no puedo hacer nada hasta que llegues tú allá. Es por eso que llamó la ciudad por nombre Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover azufre y fuego procedente de Jehová desde los cielos, sobre Sodoma y sobre Gomorra. De modo que siguió adelante derribando a estas ciudades, sí, al distrito entero, y a todos los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo. Y la esposa de él empezó a mirar alrededor desde detrás de él, y se convirtió en columna de sal. Ahora bien, muy de mañana Abraham se dirigió al lugar donde había estado en pie delante de Jehová. Entonces miró abajo hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del distrito y vio una escena. Mire, pues humo denso ascendía de la tierra como el humo denso de un horno de calcinación. Y aconteció que cuando arruinó Dios las ciudades del distrito, Dios tuvo presente a Abraham, pues dio pasos para enviar a Lot de en medio del derribo, cuando derribó las ciudades entre las cuales había estado morando Lot. Más tarde subió Lot desde Zoar y empezó a morar en la región montañosa, y sus 2 hijas junto con él, porque le dio miedo morar en Zoar, de modo que empezó a morar en una cueva, él y sus 2 hijas. Y procedió a decirle la primogénita a la más joven: nuestro padre es viejo, y no hay hombre en el país que tenga relaciones con nosotras según la manera de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y acostémonos con él, y conservemos prole de nuestro padre. De modo que siguieron dando a beber vino a su padre durante aquella noche. Entonces la primogénita entró y se acostó con su padre, pero él no supo cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. Y sucedió al día siguiente que la primogénita le dijo entonces a la más joven: mira, anoche me acosté con mi padre.
démosle a beber vino también esta noche. Entonces, entra tú, acuéstate con él, y conservemos prole de nuestro padre. De modo que repetidas veces dieron a beber vino a su padre durante aquella noche también. Entonces se levantó la más joven y se acostó con él. Pero él no supo cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. Y ambas hijas de Lot quedaron encintas de su padre. Con el tiempo, la primogénita llegó a ser madre de un hijo y lo llamó por nombre Moab. Es el padre de Moab hasta el día de hoy. En cuanto a la más joven, ella también dio a luz un hijo, y entonces lo llamó por nombre Ben-Ammi. Es el padre de los hijos de Amón hasta el día de hoy. Es el padre de Moab hasta el día de hoy. En cuanto a la más joven, ella también dio a luz un hijo, y entonces lo llamó por nombre Ben-Ammi. Es el padre de los hijos de Amón hasta el día de hoy. Capítulo 20. Ahora bien, mudó Abraham su campamento de allí a la tierra del Negev, y se puso a morar entre Cades y Sur, y a residir como forastero en Gerar. Y repitió Abraham respecto de Sara su esposa: es mi hermana. Por lo cual Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Después vino Dios a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: mira que puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, puesto que es poseída por otro dueño como esposa. Sin embargo, Abimelech no se había acercado a ella. Por eso dijo: Jehová, ¿matarás a una nación que es verdaderamente justa? ¿No me dijo él: es mi hermana? ¿Y ella? ¿No dijo ella también: es mi hermano? En la honradez de mi corazón y con inocencia de mis manos he hecho esto. Con eso le dijo el Dios verdadero en el sueño: yo también he sabido que has hecho esto en la honradez de tu corazón, y también estaba deteniéndote de pecar contra mí. Es por eso que no te permití tocarla. Pero ahora devuelve la esposa del hombre, porque es un profeta, y él hará súplica por ti. Así que sigue viviendo. Pero si no la estás devolviendo, sabe que positivamente morirás, tú y todos los que son tuyos. De modo que se levantó Abimelech muy de mañana y procedió a llamar a todos sus siervos y a hablar de todas estas cosas a oídos de ellos. Y a los hombres les dio mucho miedo. Entonces llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y qué pecado he cometido yo contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado grande? Obras que no debieran haberse hecho, las has hecho tú respecto de mí. Y pasó Abimelech a decirle a Abraham: ¿qué tenías en mira para que hayas hecho esta cosa? A esto dijo Abraham: fue porque me dije a mí mismo: sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y ciertamente me matarán por causa de mi esposa. Y además, ella en verdad es mi hermana, hija de mi padre, solo que no es hija de mi madre, y vino a ser mi esposa. Y aconteció que cuando Dios me hizo vagar de la casa de mi padre, entonces le dije a ella: esta es tu bondad amorosa que puedes ejercer para conmigo. En todo lugar a donde lleguemos, di de mí: es mi hermano. Después de eso tomó Abimelech ovejas y ganado vacuno y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su esposa. Además dijo Abimelech: mira, mi tierra está a tu disposición, mora donde parezca bien a tus ojos. Y a Sara le dijo: mira que de veras le doy 1000 piezas de moneda de plata a tu hermano. Mira que es para ti una cobertura de los ojos para todos los que están contigo, y ante todo el mundo, y quedas tú libre de oprobio. Y se puso a Abraham a hacer súplica al Dios verdadero, y procedió Dios a sanar a Abimelech y a su esposa, y a sus esclavas, y empezaron a dar a luz hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, por causa de Sara, esposa de Abraham. Abimelech y a su esposa, y a sus esclavas, y empezaron a dar a luz hijos.
porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, por causa de Sara, esposa de Abraham. Capítulo 21. Y dirigió Jehová su atención a Sara, tal como había dicho. Y ahora hizo Jehová para con Sara tal como había hablado. Y llegó a estar encinta Sara, y entonces le dio a luz un hijo a Abraham en la vejez de él, al tiempo señalado del que le había hablado Dios. Por lo tanto, Abraham llamó por nombre Isaac a su hijo que le había nacido, que Sara le había dado a luz. Y procedió Abraham a circuncidar a Isaac su hijo cuando tenía 8 días de edad, tal como le había mandado Dios. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha preparado risa. Todo el que oiga de ello se reirá de mí. Y añadió: ¿Quién le hubiese proferido a Abraham? Sara ciertamente amamantará hijos, cuando el caso es que he dado a luz un hijo en su vejez. Ahora bien, el niño siguió creciendo y llegó a ser destetado. Y entonces preparó a Abraham un gran banquete en el día que fue destetado Isaac. Y Sara observaba de continuo que el hijo de Agar, la egipcia, que ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. De modo que empezó a decirle a Abraham: expulsa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no va a ser heredero con mi hijo, con Isaac. Pero la cosa le resultó muy desagradable a Abraham en lo que tocaba a su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te sea desagradable ninguna cosa que Sara siga diciéndote acerca del muchacho y acerca de tu esclava. Escucha su voz, porque es por medio de Isaac que lo que será llamado descendencia tuya será. Y en cuanto al hijo de la esclava, también a él lo constituiré en nación, porque es prole tuya. De modo que se levantó Abraham muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y dio esto a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y al niño, y entonces la despidió. Y ella se puso en marcha y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Por fin se agotó el agua en el odre, y ella arrojó al niño bajo uno de los arbustos. Entonces siguió adelante y se sentó sola, como a la distancia de un tiro de arco, porque decía: que no vea yo cuando muera el niño. De modo que se sentó a lo lejos y se puso a alzar su voz y llorar. En esto oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho allí donde está. Levántate, alza al muchacho y háselo con tu mano, porque lo constituiré en nación grande. Entonces le abrió Dios los ojos de modo que ella alcanzó a ver un pozo de agua. Y fue y se puso a llenar de agua el odre y a dar de beber al muchacho. Y Dios continuó estando con el muchacho, y él siguió creciendo y morando en el desierto, y se hizo arquero, y se puso a morar en el desierto de Parán, y su madre procedió a tomarle esposa de la tierra de Egipto. Ahora bien, aconteció por aquel tiempo que Abimelec, junto con Ficol, el jefe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que estás haciendo. De modo que ahora júrame aquí por Dios que no me resultarás falso a mí, ni a mi prole, ni a mi posteridad, que conforme al amor leal con que yo he tratado contigo, tú tratarás conmigo y con la tierra en la cual has estado residiendo como forastero. De modo que dijo Abraham: juraré. Cuando Abraham criticó severamente a Abimelec respecto del pozo de agua del que se habían apoderado con violencia los siervos de Abimelec, entonces dijo Abimelec: no sé quién hizo esta cosa, ni tú mismo me lo informaste, y yo mismo tampoco lo he oído hasta hoy. Con eso Abraham tomó ovejas y ganado vacuno y se los dio a Abimelec, y ambos procedieron a celebrar un pacto. Cuando Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, Abimelec pasó a decirle a Abraham: ¿qué significan pues estas 7 corderas que has puesto aparte? Entonces él dijo:
has de aceptar de mi mano las 7 corderas, para que me sirva de testimonio de que yo he cavado este pozo. Es por eso que llamó a aquel lugar Beer-seba, porque allí ambos habían prestado juramento. Así es que celebraron un pacto en Beer-seba, después de lo cual se levantó Abimelech junto con Ficol, el jefe de su ejército, y se volvieron a la tierra de los filisteos. Después de eso él plantó un tamarisco en Beer-seba, e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios indefinidamente duradero, y extendió a Abraham su residencia como forastero en la tierra de los filisteos muchos días. Eso él plantó un tamarisco en Beer-seba, e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios indefinidamente duradero, y extendió a Abraham su residencia como forastero en la tierra de los filisteos muchos días. Capítulo 22. Ahora bien, después de estas cosas aconteció que el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Por consiguiente le dijo: Abraham, a lo cual dijo él: aquí estoy. Y pasó él a decir: toma por favor a tu hijo único a quien amas tanto, a Isaac, y haz un viaje a la tierra de Moría, y allí ofrécelo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te designaré. De modo que se levantó Abraham muy de mañana, y aparejó su asno, y tomó consigo a 2 de sus servidores, y a Isaac su hijo, y partió la leña para la ofrenda quemada. Entonces se levantó y emprendió el viaje al lugar que le designó el Dios verdadero. Fue por primera vez al 3er día que alzó sus ojos Abraham y empezó a ver el lugar de lejos. Entonces Abraham les dijo a sus servidores: quédense aquí con el asno, pero yo y el muchacho queremos ir allá a adorar y volver a ustedes. Después de eso tomó Abraham la leña de la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en sus manos el fuego y el cuchillo de degüello, y ambos siguieron adelante juntos. E Isaac empezó a decirle a Abraham su padre: Padre mío. Él a su vez dijo: aquí estoy, hijo mío. De modo que continuó: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? A lo cual dijo Abraham: Dios se proveerá de la oveja para la ofrenda quemada, hijo mío. Y ambos siguieron andando juntos. Finalmente, llegaron al lugar que le había designado el Dios verdadero, y allí Abraham edificó un altar, y puso en orden la leña, y ató de manos y pies a Isaac su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo de degüello para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová se puso a llamarlo desde los cielos y a decir: ¡Abraham! ¡Abraham! A lo cual él contestó: aquí estoy. Y pasó a decir: no extiendas tu mano contra el muchacho, y no le hagas nada, porque ahora sé de veras que eres temeroso de Dios, puesto que no has retenido de mí a tu hijo, tu único. En esto alzó Abraham sus ojos y miró, y allí, a poca distancia enfrente de él, había un carnero prendido por sus cuernos en un matorral. De modo que Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y se puso Abraham a llamar a aquel lugar por nombre Jehová Jireh. Es por esto que se acostumbra decir hoy: en la montaña de Jehová se proveerá. Y procedió el ángel de Jehová a llamar a Abraham por segunda vez desde los cielos y a decir: por mí mismo de veras que juro, es la expresión de Jehová, que por motivo de que has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único, yo seguramente te bendeciré y seguramente multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia tomará posesión de la puerta de sus enemigos, y por medio de tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra, debido a que has escuchado mi voz. Después de eso,
volvió Abraham a sus servidores, y se levantaron y juntos procedieron a irse a Beerseba, y continuó morando Abraham en Beerseba. Ahora bien, aconteció después de estas cosas que le llegó a Abraham el informe: mira que Milca misma también le ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Uz, su primogénito, y Buz, su hermano, y Kemuel, el padre de Aram, y Quesed, y Azo, y Pildas, y Gizlaf, y Betuel. Y Betuel llegó a ser padre de Rebeca. Estos 8 le dio a luz Milca a Nacor, el hermano de Abraham. Había también su concubina, cuyo nombre era Reuma. Con el tiempo, ella misma también dio a luz a Tebá, y Gaam, y Taás, y Maaca. Dio a luz Milca a Nacor, el hermano de Abraham. Había también su concubina, cuyo nombre era Reuma. Con el tiempo, ella misma también dio a luz a Tebá, y Gaam, y Taás, y Maaca. Capítulo 23. Y la vida de Sara alcanzó 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. De modo que murió Sara en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán, y entró Abraham a plañir a Sara y llorarla. Entonces se levantó Abraham de delante de su muerto y procedió a hablarles a los hijos de Het, diciendo: residente forastero y poblador soy yo entre ustedes. Denme la posesión de una sepultura entre ustedes para que entierre a mi muerto fuera del alcance de mi vista. Ante esto, contestaron los hijos de Het a Abraham diciéndole: escúchanos, señor mío. Un principal de Dios eres tú en medio de nosotros. En la más selecta de nuestras sepulturas, entierra a tu muerto. Ninguno de nosotros retendrá de ti su sepultura para impedir el entierro de tu muerto. Por lo tanto, se levantó Abraham y se inclinó ante los naturales, ante los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si sus almas convienen en enterrar a mi muerto fuera del alcance de mi vista, escúchenme e insten por mí a Efrón, el hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que es de él, la cual está en la extremidad de su campo, por la plena cantidad de plata que me la dé en medio de ustedes para la posesión de una sepultura. El caso era que Efrón estaba sentado en medio de los hijos de Het. Así es que Efrón, el hitita, le contestó a Abraham. Oyéndolo, los hijos de Het, junto con todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, escúchame. El campo sí te lo doy, y la cueva que está en él de veras que a ti te la doy. Ante los ojos de los hijos de mi pueblo, de veras que te la doy. Entierra tu muerto. En esto se inclinó Abraham ante los naturales, y le habló a Efrón, oyéndolo los naturales, diciendo: solamente si tú... no, escúchame. Ciertamente te daré la cantidad de plata por el campo. Tómala de mí, para que entierre allí a mi muerto. Entonces le contestó Efrón a Abraham, diciéndole: señor mío, escúchame. Una porción de terreno que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre mí y ti? De modo que entierra tu muerto. Por consiguiente, escuchó a Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham a Efrón la cantidad de plata de que había hablado oyéndolo los hijos de Het, 400 siclos de plata, corriente entre mercaderes. Así el campo de Efrón, que estaba en Macpela, que está enfrente de Mamre, el campo y la cueva que estaba en él, y todos los árboles que estaban en el campo, que estaban dentro de todos sus límites en derredor, le quedaron confirmados a Abraham como propiedad suya, comprada ante los ojos de los hijos de Het, entre todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Y después de eso Abraham enterró a Sara su esposa en la cueva del campo de Macpela, enfrente de Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Así el campo y la cueva que estaba en él le quedaron confirmados a Abraham para posesión de sepultura, de mano de los hijos de Het. Enfrente de Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán.
Así el campo y la cueva que estaba en él le quedaron confirmados a Abraham para posesión de sepultura, de mano de los hijos de Het. Capítulo 24. Ahora bien, Abraham era viejo, avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Por lo tanto, Abraham le dijo a su siervo, al más viejo de su casa, que administraba todo lo que tenía: «Pon tu mano, por favor, debajo de mi muslo, porque tengo que hacerte jurar por Jehová, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos entre quienes estoy morando, sino que irás a mi país y a mis parientes, y ciertamente tomarás esposa para mi hijo, para Isaac». Sin embargo, le dijo el siervo: «¿Qué hay si la mujer no desea venir conmigo a esta tierra? ¿Sin falta tendré que volver a tu hijo a la tierra de donde saliste?». A lo cual le dijo Abraham: «Cuídate de hacer volver a mi hijo allá. Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y que me habló y que me juró diciendo: a tu descendencia voy a dar esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y ciertamente tomarás de allá esposa para mi hijo. Pero si la mujer no deseare venir contigo, tú también habrás quedado libre de este juramento que me prestaste. Solamente que no debes volver a mi hijo allá». Con eso el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham su amo, y le juró respecto a este asunto. De modo que tomó el siervo 10 camellos de los camellos de su amo, y procedió a ir con toda suerte de cosa buena de su amo en su mano. Entonces se levantó y se puso en camino a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Por fin hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, como al atardecer, como a la hora que acostumbraban salir las mujeres que sacan agua. Y pasó a decir: «Jehová, el Dios de mi amo Abraham, haz que suceda, por favor, ante mí en este día, y ejecuta bondad amorosa para con mi amo Abraham. Aquí estoy estacionado junto a una fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad están saliendo para sacar agua. Lo que tiene que suceder es que la joven a quien yo diga: baja tu jarro de agua, por favor, para que yo beba, y que realmente diga: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Esta es la que tienes que asignarle a tu siervo, a Isaac, y mediante esto déjame saber que has ejecutado amor leal para con mi amo». Ahora bien, aconteció que antes que hubiese acabado de hablar, pues aquí venía saliendo Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, la esposa de Nacor, hermano de Abraham, y llevaba su jarro de agua sobre el hombro. Ahora bien, era la joven de apariencia muy atractiva, virgen, y ningún hombre había tenido coito con ella, y vino bajando hasta la fuente y empezó a llenar su jarro de agua, y entonces subió. Enseguida corrió el siervo a su encuentro y dijo: «Dame, por favor, un sorbito de agua de tu jarro». A su vez ella dijo: «¿Bebe, señor mío?». Con eso rápidamente bajó su jarro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, entonces dijo: «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». De modo que rápidamente vació su jarro en el pilón de abrevadero y corrió vez tras vez al pozo para sacar agua, y siguió sacando para todos sus camellos. Entretanto, el hombre se quedó mirándola con fijeza, admirado, guardando silencio para saber si Jehová había dado éxito a su viaje o no. Por consiguiente, aconteció que, cuando los camellos habían acabado de beber, entonces el hombre tomó una nariguera de oro de medio siclo de peso y 2 brazaletes para las manos de ella. 10 siclos de oro era el peso de estos. Y pasó a decir: «¿De quién eres hija? Infórmame, por favor. ¿Hay lugar en casa de tu padre para que pasemos la noche?». Ante eso, le dijo ella: «Soy la hija de Betuel, el hijo de Milca, que ella le dio a luz a Nacor». Y además le dijo: «Hay con nosotros paja, así como también mucho forraje.
también lugar donde pasar la noche. Y el hombre procedió a inclinarse y postrarse ante Jehová, y a decir: Bendito sea Jehová, el Dios de mi amo Abraham, que no ha abandonado su bondad amorosa y su confiabilidad para con mi amo. Estando yo en camino, Jehová me ha guiado a la casa de los hermanos de mi amo. Y la joven se fue corriendo y refiriendo estas cosas a la casa de su madre. Ahora bien, Rebeca tenía un hermano, y su nombre era Labán. Así es que Labán se fue corriendo al hombre que estaba fuera junto a la fuente. Y aconteció que al ver la nariguera y los brazaletes en las manos de su hermana, y al oír las palabras de Rebeca, su hermana, que decía: De esta manera me habló el hombre. Entonces vino él al hombre, y allí estaba, en pie, al lado de los camellos, junto a la fuente. Enseguida dijo: Ven, bendito de Jehová, ¿por qué te quedas parado aquí afuera, cuando yo mismo he alistado la casa y lugar para los camellos? Con eso entró el hombre en la casa, y él se puso a desaparejar los camellos y a dar paja y forraje a los camellos, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él estaban. Entonces pusieron algo de comer delante de él, pero él dijo: No comeré hasta que haya hablado acerca de mis asuntos. Por lo tanto él dijo: ¿Habla? Entonces él pasó a decir: Soy siervo de Abraham, y Jehová ha bendecido a mi amo muchísimo, por cuanto sigue haciendo lo más grande y dándole ovejas y ganado vacuno, y plata y oro, y siervos y siervas, y camellos y asnos. Además, Sara, la esposa de mi amo, le dio a luz un hijo a mi amo, después de haber envejecido ella. Y él le dará todo lo que tiene. De modo que mi amo me hizo jurar diciendo: No debes tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra estoy morando. No, sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia, y tienes que tomar esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo: ¿Qué hay si la mujer no quiere venir conmigo? Entonces me dijo él: Jehová, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo y ciertamente dará éxito a tu camino. Y tienes que tomar esposa para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre. En aquel tiempo quedarás libre de estar obligado a mí por juramento, cuando llegues a mi familia. Y si no quieren dártela, entonces quedarás libre de estar obligado a mí por juramento. Cuando llegué a la fuente hoy, entonces dije: Jehová, el Dios de mi amo Abraham, si realmente estás dando éxito a mi camino, por el cual estoy yendo, aquí estoy estacionado junto a una fuente de agua. Lo que tiene que suceder es que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo en efecto le diga: Por favor, permíteme beber un poco de agua de tu jarro, y que realmente me diga: Bebe tú, y también sacaré agua para tus camellos. Ella es la mujer que Jehová ha asignado para el hijo de mi amo. Antes que acabara de hablar en mi corazón, pues allí estaba Rebeca que salía, con su jarro sobre su hombro, y vino bajando hasta la fuente y empezó a sacar agua. Entonces le dije: Dame de beber, por favor. De modo que ella rápidamente bajó su jarro de sobre sí y dijo: Bebe, y también daré de beber a tus camellos. Entonces bebí, y también a los camellos dio ella de beber. Después le pregunté y dije: ¿De quién eres hija? A lo cual dijo ella: La hija de Betuel, el hijo de Nacor, que Milca le dio a luz. Por consiguiente, le puse la nariguera en su nariz y los brazaletes en sus manos. Y procedí a inclinarme y postrarme ante Jehová, y a bendecir a Jehová, el Dios de mi amo Abraham, que me había guiado por el camino verdadero a tomar la hija del hermano de mi amo para su hijo. Y ahora, si ustedes realmente están ejerciendo bondad amorosa y confiabilidad para con mi amo, declárenmelo. Pero si no, declárenmelo para volverme a la derecha o a la izquierda. Entonces contestaron Labán y Betuel y dijeron: ¿De Jehová ha procedido esta cosa? No podemos hablarte lo malo ni lo bueno.
aquí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y llegue ella a ser esposa del hijo de tu amo, tal como ha hablado Jehová. Y aconteció que cuando hubo oído el siervo de Abraham sus palabras, enseguida se postró en la tierra ante Jehová. Y empezó el siervo a sacar objetos de plata y objetos de oro y prendas de vestir y a dárselos a Rebeca. Y les dio cosas selectas a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron, él y los hombres que con él estaban, y pasaron la noche allí, y se levantaron por la mañana. Entonces dijo él: envíenme a mi amo. A lo cual dijeron el hermano y la madre de ella: que la joven se quede con nosotros por lo menos 10 días. Después de eso puede ir. Pero él les dijo: no me detengan, ya que Jehová ha dado éxito a mi camino. Envíenme para que vaya a mi amo. Así es que dijeron: llamemos a la joven e inquiramos de su boca. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿quieres ir con este hombre? A su vez ella dijo: estoy dispuesta a ir. Por lo tanto, enviaron a Rebeca su hermana y a su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y empezaron a bendecir a Rebeca y a decirle: oh tú, hermana nuestra, que llegues a ser miles por 10,000, y que tu descendencia tome posesión de la puerta de los que la odien. Después se levantaron Rebeca y sus servidoras, y fueron cabalgando en los camellos, y siguiendo al hombre. Y tomó el siervo a Rebeca, y procedió a irse. Ahora bien, Isaac había venido del camino que va a Beer Lahairoi, porque moraba en la tierra del Negev. E Isaac estaba afuera paseando a fin de meditar en el campo, como al caer la tarde. Cuando alzó sus ojos y miró, pues allí venían camellos. Cuando Rebeca alzó sus ojos, alcanzó a ver a Isaac, y se apeó del camello. Entonces le dijo al siervo: ¿quién es aquel hombre que viene andando por el campo a nuestro encuentro? Y dijo el siervo: es mi amo. Y procedió ella a tomar una mantilla y cubrirse. Y el siervo se puso a contarle a Isaac todas las cosas que había hecho. Después Isaac la introdujo en la tienda de Sara su madre. Así tomó a Rebeca, y ella llegó a ser su esposa, y él se enamoró de ella, y halló consuelo Isaac después de la pérdida de su madre. E introdujo en la tienda de Sara su madre. Así tomó a Rebeca, y ella llegó a ser su esposa, y él se enamoró de ella, y halló consuelo Isaac después de la pérdida de su madre. Capítulo 25. Además, Abraham volvió a tomar esposa, y su nombre era Cetura. Con el tiempo ella le dio a luz a Zimrán, y a Jocsán, y a Medán, y a Madián, y a Isbac, y a Súa. Y Jocsán llegó a ser padre de Sabá y de Dedán. Y los hijos de Dedán llegaron a ser Asurim, y Letusim, y Leumim. Y los hijos de Madián fueron Efa, y Efer, y Anoc, y Abida, y Eldá. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Más tarde, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de las concubinas que Abraham tuvo, Abraham les dio dádivas. Entonces los envió de donde estaba Isaac su hijo, mientras todavía estaba vivo, hacia el este, a la tierra del oriente. Y estos son los días de los años de la vida de Abraham que vivió él, 175 años. Entonces expiró Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue recogido a su pueblo. De modo que Isaac e Ismael, sus hijos, lo enterraron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el hijo de Zoar, el hitita, que está enfrente de Mamré, el campo que Abraham había comprado a los hijos de Ed. Allí fue enterrado Abraham, y también Sara su esposa. Y resultó que después de la muerte de Abraham, Dios continuó bendiciendo a Isaac su hijo. E Isaac moraba cerca de Beer Lahairoi,
Y esta es la historia de Ismael, el hijo de Abraham, que Agar la egipcia, la sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Ahora bien, estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según los orígenes de sus familias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, y Kedar, y Adbeel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Adá, y Tema, Getur, Nafis, y Kedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus patios, y por sus campamentos amurallados, 12 principales según sus clanes. Y estos son los años de la vida de Ismael, 137 años. Entonces expiró y murió y fue recogido a su pueblo. Y se pusieron a residir desde Havila cerca de Sur, que está enfrente de Egipto, hasta Asiria. Enfrente de todos sus hermanos se estableció. Y esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham llegó a ser padre de Isaac. Y contaba a Isaac con 40 años de edad al tiempo de tomar por esposa a Rebeca, la hija de Betuel, el sirio, de Padán Aram, la hermana de Labán, el sirio. E Isaac siguió rogándole a Jehová, especialmente por su esposa, porque era estéril. Así es que Jehová se dejó rogar a favor de él, y Rebeca, su esposa, llegó a estar encinta. Y empezaron a pugnar los hijos dentro de ella el uno con el otro, de modo que dijo ella: si es de esta manera, exactamente por qué estoy viva. Con lo cual se fue a inquirir de Jehová. Y procedió Jehová a decirle: 2 naciones están en tu vientre, y 2 grupos nacionales serán separados de tus entrañas, y el un grupo nacional será más fuerte que el otro grupo nacional, y el mayor servirá al menor. Gradualmente se le cumplieron los días para dar a luz, y, mire, había gemelos en su vientre. Entonces salió el primero, rojo por todas partes como un vestido oficial de pelo. Así es que lo llamaron por nombre Esaú. Y después salió su hermano, y con su mano tenía asido el talón de Esaú, de modo que lo llamó él por nombre Jacob. E Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Y fueron creciendo los muchachos, y Esaú llegó a ser hombre que sabía cazar, hombre del campo, pero Jacob, hombre sin culpa, que moraba en tiendas. E Isaac amaba a Esaú, porque significaba caza en su boca, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Una vez Jacob estaba cociendo un guisado, cuando vino pasando Esaú del campo y estaba cansado. De modo que Esaú le dijo a Jacob: aprisa, por favor, dame un bocado de lo rojo allí, porque estoy cansado. Es por eso que fue llamado por nombre Edom. A esto dijo Jacob: véndeme ante todo tu derecho de primogénito. Y Esaú continuó: aquí estoy que simplemente voy a morirme, ¿y de qué provecho me es una primogenitura? Y añadió Jacob: júrame, ante todo. Y procedió a jurarle y a vender su derecho de primogénito a Jacob. Y Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él se puso a comer y beber. Entonces se levantó y se puso en marcha. Así que Esaú despreció la primogenitura. Y Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él se puso a comer y beber. Entonces se levantó y se puso en marcha. Así que Esaú despreció la primogenitura. Capítulo 26. Ahora bien, surgió un hambre en el país, además de la primera hambre que ocurrió en los días de Abraham, de modo que se dirigió Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar. Entonces se le apareció Jehová y dijo: no bajes a Egipto, reside en el país que yo te designe. Reside como forastero en este país, y yo continuaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y ciertamente pondré por obra la declaración jurada que le juré a Abraham tu padre.
y ciertamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y verdaderamente le daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por medio de tu descendencia, ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra. Debido a que Abraham escuchó mi voz, y continuó guardando sus obligaciones para conmigo, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. De modo que siguió morando Isaac en Gerar. Ahora bien, los hombres del lugar preguntaban de continuo acerca de su esposa, y él decía: «Es mi hermana», pues tenía miedo de decir «mi esposa», por temor de que, según decía él, los hombres del lugar me maten a causa de Rebeca, porque era de apariencia atractiva. Aconteció pues que, como se le extendían los días allí, Abimelec, rey de los filisteos, estaba mirando por la ventana y observando la escena, y allí estaba Isaac divirtiéndose con Rebeca su esposa. Enseguida llamó a Abimelec a Isaac y dijo: «Claro está que ella es tu esposa. Entonces, ¿cómo es que dijiste, es mi hermana?» Ante esto le dijo Isaac: «Lo dije por temor de morir a causa de ella». Pero continuó Abimelec: «¿Qué es esto que nos has hecho? Un poco más y ciertamente alguno del pueblo se hubiese acostado con tu esposa y hubieras traído sobre nosotros culpa». Entonces mandó Abimelec a todo el pueblo diciendo: «Cualquiera que toque a este hombre y a su esposa, de seguro que será muerto». Después empezó Isaac a sembrar en aquella tierra, y en aquel año estaba consiguiendo hasta 100 medidas por una, puesto que lo estaba bendiciendo Jehová. Por consiguiente, el hombre se hizo grande, y siguió avanzando más, y haciéndose grande hasta que se hizo muy grande, y llegó a tener rebaños de ovejas y manadas de ganado vacuno, y una gran servidumbre, de modo que empezaron a envidiarle los filisteos. En cuanto a todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en los días de Abraham su padre, cegaron estos los filisteos y los llenaban de tierra seca. Por fin Abimelec le dijo a Isaac: «Múdate de nuestra vecindad, porque te has hecho mucho más fuerte que nosotros». Así es que se mudó Isaac de allí, y acampó en el valle de torrente de Gerar, y se puso a morar allí. Y procedió Isaac a cavar de nuevo los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, pero los cuales los filisteos fueron cegando después de la muerte de Abraham. Y volvió a ponerles por nombre los nombres que su padre les había puesto. Y los siervos de Isaac siguieron cavando en el valle de torrente, y así es que hallaron allí un pozo de agua dulce. Y se pusieron a reñir los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: «Nuestra es el agua». Por lo tanto, llamó el pozo por nombre Esec, porque habían contendido con él. Y se dirigieron a cavar otro pozo, y se pusieron a reñir sobre él también. Por lo tanto, lo llamó por nombre Sitna. Más tarde se mudó de allí y cavó otro pozo, pero no riñeron sobre él. Por lo tanto lo llamó por nombre Rehobot, y dijo: «Es porque ahora nos ha dado Jehová amplio espacio, y nos ha hecho fructíferos en la tierra». Entonces subió de allí a Beerseba, y Jehová procedió a aparecérsele durante aquella noche y a decir: «Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, y ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de Abraham, mi siervo». Por consiguiente, edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y asentó allí su tienda, y los siervos de Isaac se pusieron a excavar un pozo allí. Más tarde Abimelec vino a él desde Gerar con Ahuzat, su amigo íntimo, y Ficol, el jefe de su ejército. Por lo cual les dijo Isaac: «¿Por qué han venido a mí? Puesto que ustedes mismos me odiaron, y por eso me enviaron de su vecindad». A esto dijeron: «Hemos visto innegablemente que Jehová ha resultado estar contigo. Por eso dijimos: ocurra por favor un juramento de obligación entre nosotros y tú, y déjanos celebrar un pacto contigo, de que no harás nada malo para con nosotros,
así como nosotros no te hemos tocado a ti, y así como nosotros hemos hecho solamente lo bueno para contigo en que te enviamos en paz. Tú ahora eres el bendito de Jehová». Entonces les hizo él un banquete, y comieron y bebieron. A la mañana siguiente madrugaron y se hicieron declaraciones juradas el uno al otro. Después los envió Isaac, y se fueron de él en paz. Ahora bien, ocurrió en aquel día que los siervos de Isaac procedieron a venir a él e informarle acerca del pozo que habían cavado, y a decirle: «Hemos hallado agua». Por lo tanto, lo llamó por nombre Siba. Es por eso que el nombre de la ciudad es Beerseba, hasta el día de hoy. Y llegó Esaú a tener 40 años de edad. Entonces tomó por esposa a Judit, hija de Beeri, elitita, y también a Basemat, hija de Elón, elitita. Y ellas fueron fuente de amargura de espíritu a Isaac y Rebeca. Entonces tomó por esposa a Judit, hija de Beeri, elitita, y también a Basemat, hija de Elón, elitita. Y ellas fueron fuente de amargura de espíritu a Isaac y Rebeca. Capítulo 27. Ahora bien, aconteció que cuando Isaac era viejo, y se le habían oscurecido tanto los ojos que no veía, entonces llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: «Hijo mío». Por lo cual él le dijo: «Aquí estoy». Y pasó a decir: «Mira, pues yo me he puesto viejo. No sé el día de mi muerte. Así es que toma ahora mismo, por favor, tus útiles, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cázame una pieza. Entonces hazme un plato sabroso de los que me gustan y tráemelo y... déjame comer, a fin de que te bendiga mi alma antes que yo muera». Sin embargo, Rebeca estaba escuchando mientras Isaac le hablaba a Esaú su hijo. Y Esaú procedió a ir al campo para cazar algo de caza y para traerlo. Y Rebeca le dijo a Jacob su hijo: «Mira, acabo de oír a tu padre hablarle a Esaú tu hermano diciendo: tráeme algo de caza y hazme un plato sabroso y... déjame comer, para que te bendiga delante de Jehová antes de mi muerte. Y ahora, hijo mío, escucha mi voz en lo que te estoy mandando. Ve, por favor, a la manada y consígueme de allí 2 cabritos de las cabras, buenos, para que haga de ellos para tu padre un plato sabroso de los que le gustan. Entonces tú tienes que llevárselo a tu padre y él tiene que comerlo, a fin de que te bendiga antes de su muerte». Y procedió Jacob a decirle a Rebeca su madre: «Pero Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy hombre lampiño. ¿Qué hay si me palpa mi padre? Entonces ciertamente llegaré a ser a sus ojos como quien está mofándose, y ciertamente traeré sobre mí una invocación de mal y no una bendición». Ante eso le dijo su madre: «Sobre mí venga la invocación de mal propuesta para ti, hijo mío. Solo escucha mi voz y ve, consíguemelos». Por lo tanto se fue y los consiguió y los trajo a su madre. Y su madre hizo un plato sabroso de los que le gustaban a su padre. Después de eso tomó Rebeca prendas de vestir de Esaú su hijo mayor, las más deseables que estaban en casa con ella, y se las puso a Jacob, su hijo menor. Y las pieles de los cabritos de las cabras se las puso sobre las manos y sobre la parte lampiña de su cuello. Entonces dio el plato sabroso y el pan que había hecho en la mano de Jacob, su hijo. De modo que él entró a donde estaba su padre y dijo: «Padre mío». A lo cual dijo él: «Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?». Y Jacob pasó a decirle a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho tal como me hablaste. Levántate, por favor, siéntate y come de mi caza, para que me bendiga tu alma». Ante esto, Isaac le dijo a su hijo: «¿Cómo es que pudiste hallarla tan rápidamente, hijo mío?». A su vez él dijo: «Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrara conmigo». Entonces Isaac le dijo a Jacob:
acércate, por favor, para que te palpe, hijo mío, para saber si verdaderamente eres mi hijo Esaú o no. De modo que se acercó Jacob a Isaac su padre, y él se puso a palparlo, después de lo cual dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Y no lo reconoció, porque sus manos resultaban velludas como las manos de Esaú su hermano. Por lo tanto, lo bendijo. Después dijo: «¿Tú realmente eres mi hijo Esaú?». A lo cual dijo: «Yo soy». Entonces dijo: «Acércamela para que coma de la caza de mi hijo, a fin de que te bendiga mi alma». Con eso se la acercó y él empezó a comer, y le trajo vino y él empezó a beber. Entonces le dijo Isaac su padre: «Acércate, por favor, y bésame, hijo mío». De modo que se acercó y lo besó, y él pudo percibir el olor de sus prendas de vestir, y procedió a bendecirlo y decir: «Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y déte el Dios verdadero los rocíos de los cielos y los terrenos fértiles de la tierra, y una abundancia de grano y vino nuevo. Sírvante pueblos e inclínense ante ti grupos nacionales. Llega Seramos sobre tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea cada uno de los que te maldigan, y bendito cada uno de los que te bendigan». Ahora bien, aconteció tan pronto como hubo acabado Isaac de bendecir a Jacob, sí, en efecto, aconteció cuando apenas hubo salido Jacob de delante del rostro de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de su caza. Y él también se puso a hacer un plato sabroso. Entonces se lo trajo a su padre y le dijo a su padre: «Levántese mi padre y coma de la caza de su hijo, a fin de que me bendiga tu alma». En esto le dijo Isaac su padre: «¿Quién eres?». A lo cual dijo: «Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Y empezó Isaac a estremecerse con gran temblor en sumo grado. Y así es que dijo: «¿Quién pues fue el que fue en busca de caza y vino trayéndomela? De modo que comí de todo antes que pudieras entrar tú, y lo bendije a él. Bendito también llegará a ser». Al oír las palabras de su padre, Esaú empezó a clamar de una manera extremadamente fuerte y amarga, y a decirle a su padre: «Bendíceme a mí, sí, a mí también, padre mío». Pero él pasó a decir: «Vino tu hermano con engaño para conseguir la bendición propuesta para ti». Con eso él dijo: «No es por eso que se le llama por nombre Jacob, puesto que me suplantaría estas 2 veces. Mi primogenitura ya la ha tomado, y aquí en esta ocasión ha tomado mi bendición». Entonces añadió: «¿No has reservado una bendición para mí?». Pero en respuesta a Esaú, Isaac continuó: «Mira que lo he nombrado amo sobre ti, y a todos sus hermanos se los he dado por siervos, y grano y vino nuevo he otorgado para su sostén. ¿Y dónde hay algo que pueda hacer por ti, hijo mío?». Entonces Esaú le dijo a su padre: «Es solamente una la bendición que tienes, padre mío. Bendíceme a mí, sí, a mí también, padre mío». Con eso alzó Esaú su voz y prorrumpió en lágrimas. De modo que en respuesta a Isaac su padre le dijo: «Mira, lejos de los terrenos fértiles de la tierra se hallará tu morada, y lejos del rocío de los cielos arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Pero ciertamente ocurrirá que, cuando te pongas inquieto, verdaderamente romperás su yugo de sobre tu cuello». Sin embargo, Esaú le abrigó rencor a Jacob por causa de la bendición con que lo había bendecido su padre. Y Esaú siguió diciendo en su corazón:
Van acercándose los días del periodo de duelo por mi padre. Después de eso, voy a matar a Jacob, mi hermano». Cuando le fueron referidas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, enseguida ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: «Mira, Esaú tu hermano está consolándose respecto de ti, para matarte. Ahora pues, hijo mío, escucha mi voz y levántate. Huye a Labán, mi hermano, en Harán, y tendrás que morar con él algunos días, hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que la cólera de tu hermano se aparte de ti y haya olvidado lo que le has hecho. Y ciertamente enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué debo quedar privada también de ambos de ustedes en un solo día?». Después Rebeca siguió diciéndole a Isaac: «He llegado a aborrecer esta vida mía a causa de las hijas de Ed. Si alguna vez toma esposa Jacob de las hijas de Ed, como estas de las hijas del país, ¿de qué me sirve la vida? He llegado a aborrecer esta vida mía a causa de las hijas de Ed. Si alguna vez toma esposa Jacob de las hijas de Ed, como estas de las hijas del país, ¿de qué me sirve la vida?». Capítulo 28. Por consiguiente, llamó Isaac a Jacob, y lo bendijo, y le mandó y le dijo: «No debes tomar esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y de allí tómate una esposa de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Y Dios Todopoderoso te bendecirá, y te hará fructífero y te multiplicará, y ciertamente llegarás a ser una congregación de pueblos. Y a ti te dará la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus residencias como forastero, que Dios le ha dado a Abraham». De modo que Isaac envió a Jacob, y partió éste para Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el sirio, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Cuando vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se tomara esposa de allá, y que cuando lo bendijo le impuso el mandato diciendo: «No tomes esposa de las hijas de Canaán», y que Jacob estaba obedeciendo a su padre y a su madre, y estaba yendo a Padán Aram, entonces vio Esaú que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de Isaac su padre. Por lo tanto, fue Esaú a Ismael y tomó por esposa a Maalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Y Jacob continuó su salida de Beerseba y siguió yendo a Harán. Con el tiempo, dio con un lugar y se puso a pasar la noche allí, porque se había puesto el sol. De modo que tomó una de las piedras del lugar y la puso como apoyo para su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y empezó a soñar, y mire, allí estaba una escalera estacionada sobre la tierra, y su parte superior alcanzaba hasta los cielos, y mire, allí estaban los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo por ella. Y mire, allí estaba Jehová estacionado por encima de ella, y procedió a decir: «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, a ti te la voy a dar, y a tu descendencia. Y tu descendencia ciertamente llegará a ser como las partículas de polvo de la tierra, y ciertamente te extenderás hacia el oeste y hacia el este, y hacia el norte y hacia el sur. Y por medio de ti y por medio de tu descendencia, todas las familias del suelo ciertamente se bendecirán. Y aquí estoy yo contigo, y ciertamente te guardaré en todo el camino por el cual estás yendo, y ciertamente te haré volver a este suelo, porque no voy a dejarte hasta que realmente haya hecho lo que te he hablado». Entonces despertó Jacob de su sueño y dijo: «Verdaderamente Jehová está en este lugar, y yo mismo no lo sabía». Y
se llenó de temor y añadió: «Cuán inspirador de temor es este lugar. Esta no es otra cosa sino la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos». Así es que se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que estaba allí como apoyo de su cabeza, y la erigió como columna, y derramó aceite sobre la parte superior de ella. Además, llamó a aquel lugar por nombre Betel, pero de hecho, Luz era el nombre de la ciudad anteriormente. Y pasó Jacob a hacer un voto, diciendo: «Si continúa Dios conmigo y con certeza me guarda en este camino por el cual estoy yendo, y con certeza me da pan que comer y prendas de vestir que ponerme, y con certeza vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová habrá resultado ser mi Dios. Y esta piedra que he erigido como columna llegará a ser casa de Dios. Y en cuanto a todo lo que me des, sin falta te daré a ti la 10ª parte de ello. Entonces Jehová habrá resultado ser mi Dios. Y esta piedra que he erigido como columna llegará a ser casa de Dios. Y en cuanto a todo lo que me des, sin falta te daré a ti la 10ª parte de ello». Capítulo 29. Después de eso, Jacob puso en movimiento sus pies y siguió viajando a la tierra de los orientales. Ahora miró, y he aquí que había un pozo en el campo, y pues 3 hatos de ovejas estaban echados allí cerca de él, porque de aquel pozo acostumbraban a brevar los hatos. Y había una piedra grande sobre la boca del pozo. Cuando se había recogido a todos los hatos allí, hacían rodar la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban los rebaños, después de lo cual volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. De modo que les dijo Jacob: «Hermanos míos, ¿de qué lugar son ustedes?». A lo cual dijeron: «Somos de Harán». Entonces les dijo: «¿Conocen a Labán, el nieto de Nacor?». A lo cual dijeron: «¿Lo conocemos?». Ante esto les dijo: «¿Le va bien?». A su vez dijeron: «Le va bien. Y aquí está Raquel, su hija, que viene con las ovejas». Y él pasó a decir: «Si todavía estamos en pleno día, no es hora de recoger las manadas. Abreven las ovejas, entonces vayan a apacentarlas». A lo cual dijeron: «No se nos permite hacerlo hasta que estén recogidos todos los hatos y realmente hagan rodar la piedra de sobre la boca del pozo. Entonces tenemos que abrevar las ovejas». Mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel con las ovejas que le pertenecían a su padre, pues ella era pastora. Y aconteció que cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob al instante e hizo rodar la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y prorrumpió en lágrimas. Y Jacob empezó a declararle a Raquel que él era el hermano de su padre y que era el hijo de Rebeca, y ella se fue corriendo y refiriéndoselo a su padre. Ahora bien, aconteció que luego que oyó Labán el informe acerca de Jacob, el hijo de su hermana, fue corriendo a su encuentro. Entonces lo abrazó y lo besó y lo trajo dentro de su casa. Y él empezó a contarle a Labán todas estas cosas. Después de eso, Labán le dijo: «Realmente eres hueso mío y carne mía». De modo que moró con él 1 mes entero. Después Labán le dijo a Jacob: «¿Eres tú mi hermano y tienes que servirme de balde? Declárame, ¿cuál ha de ser tu salario?». El caso era que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Pero los ojos de Lea no tenían brillo, entre tanto que Raquel había llegado a ser de hermosa figura y de hermoso semblante. Y Jacob estaba enamorado de Raquel. Así es que dijo: «Estoy dispuesto a servirte 7 años por Raquel, tu hija menor». A lo cual dijo Labán: «Mejor me es dártela a ti que dársela a otro hombre. Sigue morando conmigo».
Y Jacob procedió a servir 7 años por Raquel, pero a sus ojos resultaron como unos cuantos días, debido al amor que le tenía. Entonces le dijo Jacob a Labán: «Dame mi esposa, porque se han cumplido mis días, y déjame tener relaciones con ella». Con eso reunió Labán a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Pero resultó que durante la noche recurrió a tomar a Lea, su hija, y a traérsela para que tuviese relaciones con ella. Además, a Lea, su hija, Labán le dio por sierva a Zilpa, la sierva de él. Resultó por la mañana que, pues era Lea. Por consiguiente, él le dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que serví contigo. ¿Por qué, pues, me has embaucado?». A lo cual dijo Labán: «No se acostumbra hacerlo así en nuestro lugar, el dar la menor antes de la primogénita. Celebra en su plenitud la semana de esta mujer. Después de eso, ciertamente se te dará también esta otra mujer, por el servicio que puede servir conmigo durante otros 7 años». Por consiguiente, lo hizo Jacob y celebró plenamente la semana de esta mujer, después de lo cual él le dio a Raquel, su hija, por esposa. Además, a Raquel, su hija, Labán le dio por sierva a Bila, la sierva de él. Entonces Jacob tuvo relaciones también con Raquel, y también expresó más amor a Raquel que a Lea, y se puso a servirle todavía otros 7 años. Cuando Jehová llegó a ver que Lea era odiada, entonces le abrió la matriz, pero Raquel era estéril. Y Lea llegó a estar encinta, y dio a luz un hijo, y entonces lo llamó por nombre Rubén, porque dijo ella: «Es porque Jehová ha mirado mi miseria, por cuanto ahora mi esposo empezará a amarme». Y de nuevo llegó a estar encinta, y dio a luz un hijo, y entonces dijo: «Es porque Jehová ha escuchado, por cuanto era odiada, y por eso me dio también este». Por lo tanto, lo llamó por nombre Simeón. Y llegó a estar encinta aún de nuevo, y dio a luz un hijo, y entonces dijo: «Ahora esta vez mi esposo se unirá a mí, porque le he dado a luz 3 hijos». Por eso fue llamado por nombre Leví. Y llegó a estar encinta otra vez, y dio a luz un hijo, y entonces dijo: «Esta vez elogiaré a Jehová». Por lo tanto lo llamó por nombre Judá. Después de eso cesó de dar a luz. Y llegó a estar encinta otra vez, y dio a luz un hijo, y entonces dijo: «Esta vez elogiaré a Jehová». Por lo tanto lo llamó por nombre Judá. Después de eso cesó de dar a luz. Capítulo 30. Cuando Raquel llegó a ver que no le había dado hijos a Jacob, Raquel se puso celosa de su hermana y empezó a decirle a Jacob: «Dame hijos, o si no seré mujer muerta». Ante esto ardió la cólera de Jacob contra Raquel y dijo: «¿Estoy yo en el lugar de Dios, que ha retenido de ti el fruto del vientre?». De modo que ella dijo: «Aquí está mi esclava Bila, ten relaciones con ella, para que dé a luz sobre mis rodillas y para que yo, sí, yo, consiga de ella hijos». Con eso le dio a Bila, su sierva, por esposa, y Jacob tuvo relaciones con ella. Y Bila llegó a estar encinta, y con el tiempo le dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel: «Dios ha obrado como juez mío, y también ha escuchado mi voz, de modo que me dio un hijo». Es por eso que lo llamó por nombre Dan. Y Bila, la sierva de Raquel, llegó a estar encinta otra vez, y con el tiempo le dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel: «Con enérgicas luchas he luchado con mi hermana, también he salido vencedora». De modo que lo llamó por nombre Neftalí. Cuando Lea llegó a ver que había cesado de dar a luz, procedió a tomar a Zilpa, su sierva, y dársela a Jacob por esposa. Con el tiempo, Zilpa, la sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: «Con buena fortuna». De modo que lo llamó por nombre Gad.
Después Zilpa, la sierva de Lea, le dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: con mi felicidad, porque las hijas ciertamente me pronunciarán feliz. De modo que lo llamó por nombre Aser. Ahora bien, fue andando Rubén en los días de la siega del trigo, y llegó a hallar mandrágoras en el campo. Así es que se las trajo a Lea su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea: dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Ante esto le dijo ella: ¿es esto cosa pequeña, el haber tomado mi esposo y ahora tomar también las mandrágoras de mi hijo? De modo que Raquel dijo: por esa razón él va a acostarse contigo esta noche, en trueque de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob venía del campo al atardecer, Lea iba saliendo a su encuentro y entonces dijo: es conmigo que vas a tener relaciones, porque te he alquilado directamente con las mandrágoras de mi hijo. Por consiguiente, se acostó con ella aquella noche. Y oyó y le respondió Dios a Lea, y ella llegó a estar encinta, y con el tiempo le dio a luz un quinto hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: Dios me ha dado salario de persona alquilada, por haberle dado mi sierva a mi esposo. De modo que lo llamó por nombre Isacar. Y otra vez llegó a estar encinta Lea, y con el tiempo le dio a luz un sexto hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: Dios me ha dotado a mí, sí, a mí, con una buena dote. Por fin me tolerará mi esposo, porque le he dado a luz 6 hijos. De modo que lo llamó por nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija, y entonces la llamó por nombre Dina. Por fin se acordó Dios de Raquel, y la oyó, y le respondió Dios, por cuanto le abrió su matriz. Y llegó a estar encinta, y dio a luz un hijo. Entonces dijo: ha quitado Dios mi oprobio. De modo que lo llamó por nombre José, diciendo: me está añadiendo Jehová otro hijo. Y resultó que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob le dijo inmediatamente a Labán: envíame para que me vaya a mi lugar y a mi país. Entrégame mis esposas y mis hijos, por quienes he servido contigo, para que me vaya, porque tú mismo debes saber el servicio que te he prestado. Entonces le dijo Labán: si pues he hallado favor a tus ojos, he entendido por los agüeros que Jehová me está bendiciendo debido a ti. Y añadió: estipúlame tu salario y lo daré. De modo que le dijo: tú mismo tienes que saber cómo te he servido y cómo le ha ido a tu manada conmigo, que era poco lo que realmente tenías antes de mi venida, y se fue ensanchando hasta ser una multitud, puesto que te bendijo Jehová desde que entré yo. De modo que ahora, ¿cuándo he de hacer algo también por mi propia casa? Entonces él dijo: ¿qué te daré? Y pasó a decir Jacob: no me darás absolutamente nada. Si quieres hacerme esta cosa, volveré a pastorear tu rebaño. Continuaré guardándolo. Ciertamente pasaré hoy entre todo tu rebaño. Aparta tú de allí toda oveja moteada y con manchas de color, y toda oveja morena oscura, entre los carneros jóvenes, y cualquiera con manchas de color y moteada entre las cabras. De aquí en adelante, las tales tienen que ser mi salario, y tiene que responder por mí mi recto obrar en cualquier día futuro que vengas para examinar mi salario. Todo lo que no sea moteado y con manchas de color entre las cabras, y moreno oscuro entre los carneros jóvenes, es algo hurtado si se halla conmigo. Ante esto dijo Labán: pues excelente está eso, sea conforme a tu palabra. Entonces apartó en aquel día los machos cabríos rayados y con manchas de color, y todas las cabras moteadas y con manchas de color, todo aquel en que hubiese algo de blanco, y todo el que fuese moreno oscuro entre los carneros jóvenes, pero los entregó en manos de sus hijos. Después de eso fijó una distancia de 3 jornadas entre él y Jacob estaba pastoreando los rebaños de Labán que quedaban. Entonces Jacob tomó para su uso palos todavía húmedos de estoraque,
y de almendro y de plátano, y descortezó en ellos partecitas blancas descortezadas, por medio de dejar al descubierto los lugares blancos que había en los palos. Por fin colocó los palos que había descortezado enfrente del rebaño, en los canales, en los abrevaderos de agua, a donde venían los rebaños a beber, para que se pusiesen en celo delante de ellos cuando vinieran a beber. Por consiguiente, se ponían en celo los rebaños delante de los palos, y los rebaños producían rayados, moteados y manchados de color. Y separó Jacob los carneros jóvenes, y entonces volvió las caras de los rebaños hacia los rayados, y todos los morenos oscuros entre los rebaños de Labán. Entonces puso sus propios hatos aparte, y no los puso cerca de los rebaños de Labán. Y siempre sucedía que cuando los rebaños robustos se ponían en celo, Jacob colocaba los palos en los canales delante de los ojos de los rebaños, para que se pusiesen en celo cerca de los palos. Pero cuando los rebaños se mostraban endebles, no los colocaba allí. Así es que los endebles siempre llegaban a ser de Labán, pero los robustos de Jacob. Y el hombre siguió aumentando más y más, y llegaron a ser de él grandes rebaños, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Llegaban a ser de Labán, pero los robustos de Jacob. Y el hombre siguió aumentando más y más, y llegaron a ser de él grandes rebaños, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Capítulo 31. Andando el tiempo, él llegó a oír las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que le pertenecía a nuestro padre, y de lo que le pertenecía a nuestro padre ha acumulado todo este caudal. Cuando miraba Jacob el rostro de Labán, pues no era para con él como antes. Por fin Jehová le dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tus parientes, y yo continuaré contigo. Entonces envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde tenía su rebaño, y les dijo: Estoy viendo el rostro de su padre, que él no es lo mismo para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha resultado estar conmigo. Y ustedes mismas ciertamente saben que con todo mi poder le he servido a su padre. Y su padre se ha burlado de mí y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si por una parte él decía: los moteados llegarán a ser tu salario, entonces todo el rebaño producía moteados. Pero si por otra parte él decía: los rayados llegarán a ser tu salario, entonces todo el rebaño producía rayados. De modo que Dios siguió quitando la manada de su padre y dándomela a mí. Por fin aconteció al tiempo que el rebaño se puso en celo, que alcé mis ojos y vi una escena en un sueño. Y miren que los machos cabríos que se lanzaban sobre el rebaño eran rayados, moteados y manchados. Entonces me dijo el ángel del Dios verdadero en el sueño: Jacob. A lo cual dije: aquí estoy. Y continuó él: alza tus ojos, por favor, y ve que todos los machos cabríos que se lanzan sobre el rebaño son rayados, moteados y manchados, porque he visto yo todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Dios verdadero de Betel, donde ungiste una columna y donde me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Ante esto contestaron Raquel y Lea y le dijeron: ¿acaso hay todavía parte que nos corresponda de la herencia en la casa de nuestro padre? No se nos considera realmente como extranjeras para con él, ya que nos ha vendido, de modo que sigue comiendo de continuo hasta del dinero que se dio por nosotras. Porque todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son de nosotras y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que te ha dicho Dios. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos, y empezó a conducir toda su manada y todos los bienes que había acumulado, la manada de su adquisición
que había acumulado en Padán Aram, a fin de irse a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas. Entre tanto, Raquel hurtó los terafim que le pertenecían a su padre. De modo que Jacob fue más listo que Labán el sirio, porque no le había informado que estaba huyendo. Y procedió a huir y a levantarse y cruzar el río, él y todo cuanto tenía. Después dirigió su rostro hacia la región montañosa de Galaad. Más tarde, al tercer día, le fue referido a Labán que Jacob había huido. Con eso, él tomó consigo a sus hermanos y se fue corriendo tras él la distancia de 7 jornadas, y lo alcanzó en la región montañosa de Galaad. Entonces Dios vino de noche a Labán el sirio en un sueño y le dijo: «Cuídate de andar hablando lo bueno o lo malo con Jacob». De modo que se acercó Labán a Jacob, puesto que Jacob había plantado su tienda en la montaña, y Labán había acampado a sus hermanos en la región montañosa de Galaad. Entonces Labán le dijo a Jacob: «¿Qué has hecho, siendo que te has puesto a engañarme por tretas y a conducir a mis hijas como cautivas tomadas a espada? ¿Por qué tuviste que huir secretamente y engañarme y no informarme, para que te enviara con regocijo y con canciones, con pandereta y con arpa? Y no me diste la oportunidad de besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora bien, has obrado tontamente. Está en el poder de mi mano hacerles daño a ustedes, pero el Dios de su padre me habló anoche diciendo: cuídate contra hablar lo bueno o lo malo con Jacob. Aunque realmente te has ido ya, debido a que has estado anhelando intensamente la casa de tu padre, ¿por qué, sin embargo, has hurtado mis dioses?». En respuesta, Jacob procedió a decirle a Labán: «Fue porque tuve miedo, porque me dije a mí mismo: quizás arrebates a tus hijas de mí. Quien quiera que sea con quien halles tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos, examina por ti mismo lo que tengo conmigo y llévatelos». Pero Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. De modo que entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 esclavas, pero no los halló. Por fin salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Ahora bien, Raquel había tomado los terafín y recurrió a meterlos en la cesta de la silla de montar las mujeres a camello, y se quedó sentada encima de ellos. De modo que Labán fue palpando por toda la tienda, pero no los halló. Entonces le dijo ella a su padre: «No chispeen de cólera los ojos de mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, porque estoy con lo que es común entre las mujeres». Así es que él siguió escudriñando cuidadosamente, pero no halló los terafín. Y Jacob se encolerizó y se puso a reñir con Labán, y en respuesta Jacob pasó a decirle a Labán: «¿Cuál es la sublevación de parte mía? ¿Cuál el pecado mío, como motivo para que me hayas perseguido acaloradamente? Ya que has palpado todos mis efectos, ¿qué has hallado de todos los efectos de tu casa? Ponlo aquí enfrente de mis hermanos y tus hermanos, y decidan ellos entre nosotros 2. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no sufrieron abortos, y los carneros de tu rebaño nunca me los comí. El animal despedazado no te lo llevaba a ti. Yo mismo sufría la pérdida de él. Si uno era hurtado de día, o si era hurtado de noche, de mi mano lo demandabas. Ha sido mi experiencia que de día el calor me consumía, y el frío de noche, y el sueño huía de mis ojos. Con esto van para mí 20 años que llevo en tu casa. Te he servido 14 años por tus 2 hijas, y 6 años por tu rebaño, y seguiste cambiando mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el pavor de Isaac no hubiese resultado de parte mía, me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Mi miseria y el afán de mis manos los ha visto Dios, de modo que te censuró anoche». Entonces en respuesta Labán le dijo a Jacob: «Las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y el rebaño mi rebaño,
y todo aquello que estás mirando es mío y de mis hijas. ¿Qué puedo hacer hoy contra estas o contra sus hijos que ellas han dado a luz? Y ahora, ven, celebremos un pacto yo y tú, y tiene que servir de testigo entre yo y tú. Por consiguiente, tomó Jacob una piedra y la erigió como columna. Entonces Jacob les dijo a sus hermanos: «Recojan piedras». Y se pusieron a tomar piedras y a hacer un majano. Después comieron allí sobre el majano. Y Labán empezó a llamarlo Jegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Y procedió Labán a decir: «Este majano es testigo entre yo y tú hoy». Es por eso que lo llamó por nombre Galet. Y la atalaya, porque dijo él: «Atalaye Jehová entre yo y tú, cuando estemos situados sin vernos el uno al otro. Si te pones a afligir a mis hijas, y si te pones a tomar esposas además de mis hijas, no hay hombre alguno con nosotros. Mira, Dios es testigo entre yo y tú». Y pasó Labán a decirle a Jacob: «Aquí está este majano, y aquí está la columna que he erigido entre yo y tú. Este majano es testigo, y la columna es algo que da testimonio, de que yo ciertamente no pasaré este majano contra ti, y de que tú no pasarás este majano y esta columna contra mí para daño. Juzgue entre nosotros el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, el Dios de su padre». Pero Jacob juró por el pavor de su padre Isaac. Después de eso, Jacob sacrificó un sacrificio en la montaña e invitó a sus hermanos a comer pan. Por consiguiente, comieron pan y pasaron la noche en la montaña. Sin embargo, se levantó Labán muy de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces se puso en camino Labán para volverse a su propio lugar. La noche en la montaña. Sin embargo, se levantó Labán muy de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces se puso en camino Labán para volverse a su propio lugar.